Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver cómo funciona un disco duro y aunque en este caso pues me he cogido un disco duro viejo que tenía por casa que era conexión de datos SIDE y no SATA, nos sirve perfectamente para ver el funcionamiento, ¿vale? Como estáis viendo, básicamente todos los discos duros son más o menos iguales. Por la parte de abajo tenemos una placa electrónica y por la parte de arriba tenemos una placa metálica que protege el interior, que vamos a ir hablando poco a poco. Empecemos por la parte electrónica. Primero de todo, lo que normalmente vemos es un chip muy grande que es la controladora central del disco duro y que suele tener a su lado un chip de RAM, de memoria RAM, que hace de buffer del sistema, es decir, que sirve como buffer del sistema. En este caso, como curiosidad, diré que este disco duro está quemado, se puede ver aquí, aunque no sé si lo veréis. Pero bueno, vamos a seguir. Luego tenemos otro chip más chiquitito, que es el donde se guardaría el firmware, en este caso, donde podemos actualizar el firmware de nuestro disco duro, y el resto de controladores que nos sirven pues para controlar el motor o para controlar el actuador del disco duro, que en este caso serían estos pins de aquí. Para que lo veamos mejor, vamos a desmontar esta pieza. Como curiosidad os diré que esto ya funciona así desde hace muchos años, es que los discos duros tienen la capacidad de cambiar el componente electrónico de una manera muy sencilla, y esto se hizo así porque si se te estropeaba en cualquier momento pues solo la electrónica, como ha sido el caso de este disco duro, tan solo habría que reemplazarla por una igual y el disco duro volvería a funcionar. Era una forma pues más eficiente, tanto hablando en temas ecológicos como en tema de reparación, pues porque ya sabéis, los datos pueden ser lo que valgan el dinero y no el disco duro en sí. Vamos a levantarla, como veis sale muy fácilmente. Y lo que nos encontramos es que, bueno, esta tiene pins, los discos duros actuales no tienen pins. Y esta también tiene unos pins que tocan aquí en este puerto. Y los pins estos de aquí pues entran por aquí. Actualmente solo se utiliza este tipo de contactos, que como veis son contactos que hacen aquí. Y en este caso este lleva una pequeña goma espuma ya reseca de los años, que serviría para evitar las vibraciones. No hay mucho más que decir de la parte electrónica. Os podría hablar de manera más compleja pues de cómo se utilizan los diferentes tipos de integrados para el control preciso del motor, o los diferentes tipos de integrados que se utilizan para el control preciso del actuador y la lectura de datos, que por supuesto, si pudiésemos seguir las pistas que no las vemos, nos llevarían todas al mismo sitio. En cuanto a este conector que vemos aquí, que veis que hay un conector plateado, exactamente no tengo claro para qué es, pero seguramente esta placa electrónica fue diseñada para otro tipo de discos duros, porque como veis también falta un chip, y eso quiere decir que a lo mejor este mismo modelo de placa electrónica se utilizó para otro tipo de discos duros. Una vez hemos llegado a este punto, como veis solo tenemos las conexiones del actuador y del cabezal de lectura de datos y las conexiones del motor que nos permiten controlar el giro. Vamos a darle la vuelta y vamos a abrirlo, y esto va a requerir de un cúter, porque aquí sí que os voy a empezar a explicar cosas que en otros vídeos pues que puede ser que sean más bonitos no se explican, y es que los discos duros funcionan a una presión atmosférica inferior a la que nosotros tenemos. No van al vacío, es decir, no van a funcionar al vacío, normalmente siempre tenemos aquí un adhesivo que si rompemos escuchamos cómo entra el aire y ahora ha perdido pues esa baja presión que tiene. Eso no lo debéis hacer, sobre todo es importante. Yo lo he hecho porque este disco duro no funciona. Y voy a cortar aquí donde tiene los tornillos para que lo podamos abrir, porque veo que me está costando mucho sacar el resto. Vamos a cortar aquí. Ahí está, tenemos un trozo por aquí. Vamos a cortar por aquí también. El que funcione en una baja presión atmosférica, como os iba diciendo, es un tema o sea que esto está claro. Si el disco gira en el interior a 7200 revoluciones y el aire se calienta, porque es normal, o sea, el aire que hay en su interior se va a calentar porque es un componente electrónico y demás, aumentaría la presión interna. Para evitar que esa presión interna sea mayor que la presión atmosférica exterior, lo que se hace es reducir la presión interna, es decir, rebajar la presión atmosférica interna del disco duro, y de esa forma cuando se caliente jamás llegará a ser la presión atmosférica exterior. Esto es para evitar turbulencias en el cabezal de lectura